Cuando yo estaba estudiando la carrera de medicina, ya hace algunas décadas, la diarrea, las enfermedades gastrointestinales eran una de las principales causas de hospitalización, particularmente en pediatría, de muerte también, de desnutrición. Y en México y América Latina las cosas han cambiado, por fortuna. Después, sobre todo de la epidemia de cólera de los 90, de finales del siglo pasado, mejoró en buena parte de América Latina la provisión del agua limpia. Y ahora hay mucho mejor cultura de eso, de la higiene de los alimentos. Y ahora tenemos todavía cuadros de diarrea, pero ya no suelen ser tan graves ni causar tanto impacto en la salud pública como antes. Sin embargo, en años recientes se han incrementado los casos de algunos tipos de diarreas, no digamos de los pacientes con inmunosupresión, por ejemplo los pacientes con SIDA, los pacientes con cáncer, pero una muy en particular, el uso de antibióticos. En los meses recientes se he visto al menos 3 pacientes graves por diarrea por uso de antibióticos, que es una bacteria que también a finales del siglo pasado ni siquiera conocíamos, que es el Clostridium difficile. Y a todo esto me refiero porque, bueno, no hay que olvidarnos que todavía la diarrea puede ser un problema. Es verdad que ya no tiene el impacto que solía tener, pero todavía tenemos que conocer sus signos de alarma, porque refiriéndome a los pacientes que he visto graves en los últimos meses, pues todavía la diarrea te puede conducir a complicaciones, a gravedad y a la muerte. Por ejemplo, los antibióticos que a veces la gente toma como si fueran dulces, puede llegar a dar una diarrea que tiene una mortalidad que excede el 10 o 15%. Entonces, no es nada despreciable. Hay muchas causas de diarrea infecciosas, que puede haber virus, parásitos, puede haber toxinas, intoxicaciones, puede haber alergias por alimentos también, puede haber irritación, por ejemplo, si comes muchos irritantes o demasiadas grasas, te puede dar de repente diarrea, pero generalmente es una diarrea autolimitada. Aquí nos vamos a referir a una diarrea aguda que puede ser complicada. De entrada, hay que decir que la diarrea crónica, o sea, una diarrea que persiste por varias semanas, es una diarrea que siempre debe estudiarse, siempre hay que ir a consulta, nunca debes tratar de seguirla cuidando por ti mismo o por ti misma. Esa diarrea crónica generalmente se acompaña de pérdida de peso, crónica también, e insisto, ahí siempre necesita un estudio. Ahora, ¿qué hacemos en los casos de diarrea aguda? Yo creo que hay que seguir entendiendo cuáles son los signos de alarma. ¿En qué caso se puede complicar? Y yo quise poner aquí 6 signos de alarma. Puede haber algunos otros, pero en general me parece que estos son los más importantes. Primero, la deshidratación, en niños y en adultos. En la deshidratación de los niños se ve generalmente en los niños menores de 2 años, como el niño está irritable, la piel es seca, si uno la pellizca hace como si fuera un pañal mojado o un trapo mojado y no se devuelve rápido a su turgencia la piel, el niño se ve mal, se ve irritado, y ese es un signo de alarma. La deshidratación del adulto puede tener varias facetas, varias caras. Típicamente puede bajar la presión, puede haber desmayos, una taquicardia persistente. Algo muy común es que la persona deja de orinar. En esos casos puede ser una complicación grave, puesto que una deshidratación que persiste puede llevar a falla renal aguda, a falla aguda de los riñones, y puede inclusive conducir a complicaciones graves y hasta la muerte. Entonces la deshidratación es el primer signo de alarma. Eso generalmente se acompaña de que la persona no puede tomar bien los líquidos, y aquí vamos a hablar de un error. Para evitar la deshidratación hay que seguir tomando líquidos. ¿Cuáles? Pues inicialmente puede ser algún caldo de pollo desgrasado, o bien alguna de esas bebidas energéticas deportivas, más que energéticas. Una de esas bebidas deportivas o con electrolitos, y estarse tratando de rehidratar paulatinamente, ¿verdad? Aunque haya náuseas, hay que tratar de rehidratarse.
no hay que dejar de tomar líquidos, porque eso puede conducir a la deshidratación. En el siglo pasado, inclusive en medicina, toda persona que tenía diarrea la poníamos en ayuno. Me refiero todavía hasta los 70s o los 80s más o menos. Y eso se supo después que no era bueno, que aunque mantuvieras la diarrea, lo bueno era, lo indicado era seguir tomando líquidos. Entonces, eso sigue siendo verdad. Para evitar la deshidratación hay que seguir tomando líquidos. Entonces, el segundo punto de alarma es el vómito persistente, que ya no te permita ni siquiera tomar líquidos o alimentarte con alimentos, por ejemplo, con galletas saladas, algo que te caiga por lo menos en el estómago, que inmediatamente vomitas y no te permite. Ese es otro signo de alarma. Y estamos hablando de situaciones en las que es mejor solicitar atención médica, inclusive en un servicio de urgencias, para evitar la complicación. Cualquiera puede complicarse. Cualquiera, independiente de cualquier edad, una diarrea profusa, persistente, más de 2, 3 días o muy intensa, aún del primer día, puede complicarse y en cualquier edad puede haber problema. Pero particularmente, aquí está, en los menores de 2 años y en los mayores de 65, los extremos de la vida. En esos casos, una diarrea que no es transitoria, que dura más de varias evacuaciones, lo mejor es acudir a consulta. Lo mejor es solicitar la ayuda profesional para ver que te estés hidratando bien, que no haya hipotensión arterial, que no haya caída de la presión arterial, que no haya deshidratación. Y ese es un tercer signo de alarma entonces, una diarrea que ocurre en los extremos de la vida. Yo he visto, por desgracia, gente que vive sola, particularmente gente que está en general bien atendida por sus familiares, pero es una persona de edad avanzada que vive sola, empieza con diarrea a veces un día en la tarde o en la noche, nadie se da cuenta, al día siguiente llegan algunos de sus hijas o de sus hijos a visitarla y la encuentran tirada en el suelo por una diarrea que empezó un día antes en la noche. Entonces, otra vez, las personas, particularmente de los extremos de la vida, cuando empiezan con una diarrea que no se resuelve rápidamente, lo mejor es acudir de inmediato a consulta, avisar de inmediato y estar siempre pendiente de esas personas. Otro signo de alarma es cuando la diarrea tiene moco o sangre. Eso generalmente indica que hay invasión del agente patógeno a la pared del intestino. Y eso suele llevar a una condición más seria en términos generales. Si hay demasiado moco, sangre y es persistente, lo mejor es pedir consulta. Esto que en medicina llamamos melena no tiene que ver con la connotación que le damos al pelo de algunas personas. En medicina le llamamos melena al evacuar sangre digerida, que es una evacuación negra, de un olor muy intenso. Si hay esa evacuación que es negra, de un olor muy intenso, quiere decir que hay una hemorragia en la parte alta del tubo digestivo, en el tubo digestivo, y que está saliendo ya semidigerida y por eso está saliendo de color negro, y eso es muy grave o puede ser muy serio y te puede llevar rápidamente a complicaciones y a la muerte. Entonces ese es otro signo de alarma. Casi todas las diarreas se resuelven, por fortuna, antes de 72 horas. Otra vez, no hay datos de deshidratación, no hay datos de alarma. Se puede tomar un antidiarreico, como el salicilato de bismuto, que viene en esas tabletas de color rosa que se mastican. No es urgente, nunca es urgente quitar la diarrea. Lo importante es mantener la hidratación en esperar a que la diarrea se retire sola. Es también un error muy común iniciar un antibiótico en los primeros días sin saber ni qué tiene, particularmente antibióticos que conocemos como quinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino. Puede hacer las cosas peor, pueden llevar a una diarrea grave. Entonces, no hay que dar antibióticos. En un principio es hidratar, rehidratar. En las primeras 72 horas habrá de limitarse la diarrea. Ahora, otra vez, pasan 24 horas, 48 horas, la diarrea no reduce en intensidad, hay datos de deshidratación o hay una persistencia muy importante de la diarrea, lo mejor es acudir a consulta. Y cualquier diarrea, aunque no sea grave, que persista por más de 72 horas, también conviene la consulta porque eso ya no es normal. Las diarreas que no son serias deben resolverse
por sí mismas antes de 72 horas. No necesariamente requerimos, por ejemplo, hacer cultivos del excremento, hacer otros estudios, tomografías, endoscopías o endoscopias. No, lo primero es esperar a ver si la diarrea se va a quitar sola, si es una diarrea leve. Finalmente, un signo de alarma es el dolor intenso. Muchas diarreas en condiciones en las primeras horas sobre todo pueden dar mucho dolor, cólicos o retortijones. Eso es normal, digamos, las primeras horas de una diarrea, a veces junto con el vómito, por ejemplo, en una intoxicación por alimentos, pero un dolor que persiste, muy intenso, más allá de 24, 48 horas, también lo mejor es acudir a consulta. ¿Qué podemos sacar en conclusión? La diarrea ya no es el problema de salud pública que era, pero sigue siendo un problema serio. Y hay nuevas causas de diarrea. No debemos olvidarnos que cualquier diarrea se puede complicar. Y no olvidemos también que las personas que viven solas, las personas y las personas en los extremos de la vida, tienen una particular propensión a complicarse y hay que acudir a consulta desde un principio.